Planeta al Día. Noticias, entrevistas, reportajes. La actualidad informativa al instante y con la óptica profesional de Pablo y Lyndon San Martín Rodríguez. Prensa radial. Noticias Planeta al Día. Líderes en información política en el sur del Ecuador. Con la conducción de... Continuamos con más información a través de Prensa Radial y en estos momentos vamos a hacer opinión directa con Pablo San Martín Rodríguez sobre temas específicos en el contexto local, nacional e internacional. Pablo, hay un tema que se está generando de, podemos decirlo, desconocimiento jurídico y desconocimiento político. Porque en la Asamblea Legislativa, en el transcurso de las horas, se va a dar paso a receptar el testimonio de la ex vicepresidenta o la vicepresidenta sancionada Verónica Abad para elevar a consulta a la Corte Constitucional si es procedente o no la acción que emitió el Ministerio de Trabajo en suspender a la vicepresidenta por 150 días. ¿Quiénes estructuraron las transitorias y el cuerpo jurídico del Estado ecuatoriano? Son los asambleístas, Pablo. Lyndon y ciudadanía. El problema de la vicepresidencia de la República del Ecuador el día de hoy se vuelve más insostenible y que demanda realizar una exhaustiva análisis y legislación comparada a nivel internacional con otros estados para determinar cuáles son las funciones de un vicepresidente de la República y a qué debe de comprometerse un ciudadano que haya sido electo vicepresidente de la República de acuerdo al proceso eleccionario que califica o prevé la situación de un binomio para presidente y vicepresidente de la República del Ecuador. ¿Por qué sostenemos todo ello? Porque la crisis de legitimidad y de lo que se ha venido actuando de manera jurídica a través de las instituciones del Estado, si cabe el término, esta crisis de la vicepresidencia de la República está dentro de la Constitución de Montecristi y cuerpos jurídicos secundarios como la LOCED que decidieron, no sabemos si por aventura política o simplemente por una evolución de lo que serían los principios de definiciones de lo que son los mandatarios electos mediante votación popular. El pueblo le otorga la calidad de autoridad y los designa dignatarios de un pueblo ante una institución del Estado ecuatoriano, en este caso el Poder Ejecutivo. Pablo, hay que recalcar, son dignatarios de elección popular. Por eso el Consejo Nacional Electoral, en las atribuciones que le compete constitucionalmente, convoca a los ecuatorianos para ser elegidos y elegir. Exactamente. Y convoca a ciudadanos para que se activen a través de los diferentes partidos y movimientos políticos. Entonces, y como la misma Constitución dice, para revocar el mandato se tiene que generar un proceso electoral. Exactamente. Hay otros mecanismos y otros medios que determina la Constitución, pero en el caso de la vicepresidenta no está. Pero ¿por qué surge todo ello? Porque la novelería constitucional de Montecristi hasta la presente fecha y cuerpos jurídicos como la LOCED y Código de la Democracia que no estipularon correctamente las seguridades de lo que es la selección del pueblo ecuatoriano ante la voluntad de un funcionario, en este caso del Ministerio de Trabajo, para determinar que se ha incumplido la labor o la actividad laboral del mandatario, en este caso de la vicepresidenta. Pero como dicen, lo juzgado y hecho tiene asidero en doctrinas hechas por las mismas leyes desde Montecristi hasta la presente fecha. Entonces, si la LOCEP determina que un concejal, un asambleísta, un
alcalde, un vicealcalde, en este caso un vicepresidente de la República, son funcionarios públicos, el hierro no es del pueblo. Los errores son de los asambleístas que redactaron Constitución y cuerpos jurídicos secundarios que incluye el tema de la LOCEP. Hoy vemos el problema, pero el problema no es que se lo tiene que interpretar y hacer una evaluación a través de la Corte Constitucional o que la Asamblea Nacional Legislativa pueda dirimir en este momento. No, el problema surgió en Montecristi. No sabemos cómo está concebida la función ejecutiva dentro de lo que es la Constitución que dijeron aquellos asambleístas constituyentes que era una de las más maravillosas. Por ejemplo, yo escuchaba a algunos asambleístas que decían, y analistas políticos a nivel del Ecuador, que la señora vicepresidenta de la República del Ecuador, ex vicepresidenta en estos momentos, había sido electa mediante votación popular. No, la señora vicepresidenta Verónica Abad fue electa mediante un binomio que lo conformó el señor Daniel Noboa y la señora Verónica Abad. Si al pueblo ecuatoriano le preguntan cuál es su decisión, a lo mejor van a decir: yo voté por el señor Daniel Noboa, no voté por la señora Verónica Abad. La ley electoral no dice nada sobre temas porcentuales o porcentajes de votación en cada uno de los representantes, o por qué no haber establecido un casillero más para que el ciudadano pueda rayar si está de acuerdo con el binomio o simplemente dejar el casillero de vicepresidenta vacío o rayarlo. Pero ese tema no está el día de hoy en discusión. ¿Que puede introducir esa discusión? Sí, porque están reclamando el porcentaje de votación y la ley electoral allí en ese momento no tiene claro ese esquema de cuál va a ser el reclamo y cómo va a ser la forma de reclamar el dato porcentual de la votación que se produjo para el binomio Daniel Noboa-Verónica Abad. Entonces, Lindo, la encrucijada resulta que el día de hoy produjo una situación que ya está prácticamente legitimada. ¿Y por qué digo legitimada? Porque no es necesario la interpretación de la Corte Constitucional. Usted ha visto la reacción del pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano no le interesa el tema de Verónica Abad. Y lo decimos con toda la honestidad del caso. ¿Por qué? Porque el problema que se avecina a la República del Ecuador en materia de ideología política es muy grande y a lo mejor pueda generar actividades que puedan llevar a una mayor crisis política profunda en el Estado ecuatoriano si no se combate correctamente temas como el narcotráfico, temas de la movilidad humana y otros elementos más que tenían a lo mejor consideraciones informativas emitidas por la anterior vicepresidenta de la República del Ecuador de forma favorable. Pablo, y justamente Carmen Luisa Samaniego nos hizo llegar algunas reacciones de legisladores el día de ayer sobre el tema Verónica Abad. Y cuando usted manifiesta estos aspectos, el tema del proyecto, y ese tema va a ser un comentario aparte en el transcurso de las horas, el proyecto que lanzó el señor presidente de la República para los jóvenes de $400 de incentivos, tiene un mensaje directo para Ecuador. No es del gobierno este proyecto. Ayer entrevistábamos a uno de las personas involucradas en este tema. Es una alerta que está dando la Comunidad Europea para los productos que se cultivan en el Estado ecuatoriano. No es que es una política electoral los $400. Eso más adelante vamos a hacer un comentario sobre este aspecto, porque hay actores políticos que confunden la realidad con la politiquería. Y mire lo que dice Jorge Alcaturri.
asambleísta por el Partido Social Cristiano, le manifiesta a Carmen Luisa Samaniego sobre el caso Verónica Bade. Escuchemos. Al máximo órgano de interpretación de la máxima ley que tiene la República. Interrumpo, asambleísta. ¿Se va a hacer la consulta o se va a plantear la posibilidad de que actúe? Porque recuerde que la Corte en este caso no puede actuar de oficio. No puede actuar. Lo que se va a esperar es cuál es la respuesta de la Corte para que actúe la Asamblea Nacional, que es la que tiene que actuar. Pero no podemos actuar sin la prudencia, la coherencia y la sensatez de tener primero cuál es la opinión del máximo órgano de interpretación de la Constitución. Entonces, una vez que eso suceda, que como usted dice, ellos no actúan, ellos dan su opinión sobre la interpretación, ahí le toca actuar a la Asamblea Nacional, pero primero tenemos que saber cuál es el argumento del máximo órgano que interpreta la ley máxima del Ecuador. Si bien es cierto, la Asamblea hará ese requerimiento, lo va a hacer con el carácter de prioridad, porque si lo hacen así nomás, la Constitución va a tardar en emitir su pronunciamiento. De hoy, para mí nos encontramos en un vacío, como lo dije en los otros medios de comunicación en ese sentido. Por la importancia del tema, debe dar su respuesta a la Corte Constitucional de forma prioritaria. Pero usted conoce la ley, ¿verdad, asambleísta? Sí. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Mediante un acto administrativo tomar una decisión tan drástica y en esas circunstancias? Yo ya lo dije allá. Desde mi punto de vista se ha incumplido el artículo 425 de la Constitución de la República, que habla de la jerarquía normativa. Y la Constitución es la máxima ley jerárquica en el Ecuador y tiene el procedimiento para suspender, sancionar o destituir a ministros, vicepresidente, presidente, vicepresidenta, presidenta, etc. Entonces, está clarísimo que se ha incumplido la ley, para mí. Sin embargo, esperemos lo que dice la Corte Constitucional. Se ha incumplido la ley y también se arrogaron funciones asambleístas. Desde mi punto de vista, sí. Ahora, vuelvo y le digo, para no caer en interpretaciones, en una disputa entre los distintos poderes del Estado, tiene que venir el máximo intérprete de la ley máxima, que es la Constitución, a dar una respuesta en este sentido. Eso sería la Corte Constitucional. Eso es lo que puntualizaba el asambleísta social cristiano Jorge Alcaturri a Carmen Luisa Samaniego con preguntas puntuales sobre qué es lo que, o mejor dicho, Pablo, cuál es el accionar de un asambleísta ante estas circunstancias que se están determinando. Y mire que el asambleísta dice, vamos a pedir a la Corte Constitucional una interpretación sobre este caso. Pero hay una jurisprudencia que no se están acordando los asambleístas. ¿Cuál es la diferencia de la Asamblea Legislativa con el Poder Ejecutivo? La Asamblea Legislativa sí tiene potestad de sancionar a legisladores, incluso a una de las asambleístas que fue sancionada últimamente, a Mónica Palacios, la sancionaron, administrativamente la sancionaron. Acá el Poder Ejecutivo está sancionando administrativamente a una autoridad de elección popular. Bajo esos considerandos, claro, ayer un asambleísta, Jorge Peñafiel, me decía, es que el derecho administrativo en la parte legislativa es otro con el derecho administrativo del Poder Ejecutivo. Asambleísta y abogado. Esa entrevista lo fustigamos muy seriamente al asambleísta, que prácticamente creo que salía corriendo, Pablo. No hay ley diferenciada ni particular para determinados sectores, sino que es una en general. Y hay una situación de lo que dice el asambleísta. Vamos a realizar la averiguación para que el órgano de mayor interpretación de la Constitución del Ecuador pueda interpretar. Yo creo que el asambleísta perdió el libreto, porque la Corte Constitucional solo está para hacer cumplir la norma constitucional. Hacer un control constitucional. El control constitucional significa dar un criterio de lo que piensa la Corte Constitucional. Le voy a poner un ejemplo. Caso Vicepresidencia de la República del Ecuador, dentro de lo que es la función del Poder Ejecutivo de la República, norma constitucional. Hasta allí, quien puede interpretar la Constitución de la República del Ecuador, evaluar y poner
si cabe el término para que los ciudadanos nos entiendan, los aditamentos extra, tanto nacionales, internacionales, legislaciones comparadas, es el asambleísta que tiene el poder innato de interpretar y legislar. La Corte Constitucional no lo tiene. Entonces, cuando el integrante de la función ejecutiva, el primero, que es el que mayor votos tiene porque la gente votó por él, no por el vicepresidente, porque allí viene la debilidad del Código de la Democracia de cómo tiene que establecerse la papeleta electoral. Entonces, ¿qué es lo que...? Y eso está ocurriendo con el tema de asambleístas para este proceso eleccionario. Entonces, ¿qué es lo que ocurre allí? El líder de la función ejecutiva del Ecuador le delega a la suplente funciones determinadas de lo que es el poder ejecutivo del Estado ecuatoriano a nivel planetario y dentro del territorio ecuatoriano. Más ocurre que la señora interpreta que la vicepresidencia tiene el mismo rango que presidente de la República del Ecuador. Desobedece y no ejecuta la disposición que emite el que está conduciendo la función del Poder Ejecutivo. Entonces entra en una situación de no cumplir los objetivos y metas de la función ejecutiva. Entra la evaluación. ¿Pero por qué entra la evaluación, Lindo? No porque el líder de la función ejecutiva se inventa, no. Dice, utilicemos la legislación comparada. Caso Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, que estaba actuando sobre casos de corrupción del Estado ecuatoriano, generados por exmandatarios y asambleístas al interior de la Asamblea. Entonces, se inventan un juicio de suspensión, lo suspenden de la actividad de presidente de la Comisión Legislativa, utilizando el mecanismo de lo que es el tema de que son funcionarios, que tienen que picar tarjeta y un montón de cosas. Entonces, hubo sanción. Los concejales en cualquier latitud de la República del Ecuador, pongamos el ejemplo, municipio del Cantón Loja. Si usted se dirige en este momento a los cubículos de los concejales, va a observar de que hay una tarjeta biométrica que registra entrada y salida del dignatario cantonal a la institución del municipio del Cantón Loja. Y ese caso está estipulado, Pablo, no solo en Loja, en el Cantón Guayaquil, cuando el alcalde Alquiles Álvarez pide de que la sancionen a una ex concejal que no ha cumplido sus actividades conforme lo establece la LOCED. Hay una jurisprudencia muy amplia de casos que se están presentando a nivel nacional y el caso Verónica Abad está amparado y justificado en la Constitución de Montecristi. Exactamente, Lindo. El caso de la vicepresidenta Verónica Abad está prácticamente ejecutado. Y aparte de eso, el pueblo ecuatoriano no la está respaldando. Pero Pablo, es que está amparado legalmente el caso Verónica Abad. Porque si la Asamblea Legislativa en el transcurso de las horas da otro criterio en torno a lo que va a ser el testimonio de Verónica Abad, la Asamblea Legislativa como institución, no con sus integrantes, como institución del Estado ecuatoriano, entra en un prevaricato posiblemente a las acciones que la misma Asamblea cometió en anteriores ocasiones, como en el caso Fernando Villavicencio, Pablo. Lino, y además de ello, por ejemplo, claro, habrán analistas a nivel nacional que dirán que lo que estamos emitiendo no tiene valor, no tiene asidero, incluso van a decir es una ignorantada jurídica y constitucional. No, señores, esta es nuestra tesis.
Y esta tesis tiene fundamento en lo que ha ocurrido. La debilidad está en la Constitución y en el Código de la Democracia, que no especifican claramente qué es la función ejecutiva. No estamos hablando del presidente y vicepresidente, es la función ejecutiva que no está claramente establecida y explicada dentro de la norma constitucional, y el Código de la Democracia tiene fallas conceptuales profundas. Y además de ello, Lyndon, Lorena y ciudadanía, ¿quién le quitó la capacidad de ser dignatarios para convertirse en funcionarios públicos cuando el pueblo ecuatoriano les entrega el poder político del ciudadano para que ejerzan la gobernabilidad del Estado y las instituciones de gobierno? No son funcionarios electos mediante un concurso de méritos de oposición, es un proceso de selección, de elegir y ser elegido. En otras palabras, es dignatario, no funcionario que lo ampara la LOCED. Esos errores, el día de hoy, ya tienen a lo mejor un caso de alto nivel del Estado ecuatoriano que ha sido resuelto bajo esa doctrina o esa jurisprudencia que ustedes mismos la sembraron y que el pueblo ecuatoriano simplemente lo que está ratificando en este momento, que la señora Verónica Abad no tiene el respaldo del pueblo ecuatoriano. Entonces, Lyndon, Lorena y ciudadanía, lo que estamos haciendo este comentario es defendiendo el cargo de vicepresidente, no quien esté al frente de la vicepresidencia. Pablo, también Carmen Luisa Samaniego ayer recababa testimonios y reacciones de asambleístas. Leonardo Berresueta, asambleísta de la Revolución Ciudadana, también manifestaba lo siguiente. Estamos en estos días con la Cumbre Iberoamericana de Presidentes y lo que está pasando ahora es que, como nunca en la historia en una Cumbre Iberoamericana, la ausencia de presidentes es enorme. Vamos a tener muy pocos. Eso no se le hace a Cuenca. Para eso mejor no se hubiera convocado a esa reunión. Y para eso más bien no se hubiese prestado el Ecuador para ser anfitrión de esta cumbre. Mala imagen para el Ecuador. Mala imagen el país. Mire lo que acaba de pasar ahorita en la penitenciaría del Litoral. 7 muertos, una docena de heridos. Y el gobierno mira para otro lado. El gobierno mira para otro lado y saca fotografías con sus hijos en un TikTok que no tiene sentido. El país se desangra y el gobierno mira para otro lado. El país a oscuras y el gobierno mira para otro lado. El país hace la vergüenza internacional con la Cumbre Iberoamericana con menos presidentes de la historia y el gobierno mira para otro lado. Y cometen violaciones constitucionales, pero esta asamblea no mirará para otro lado. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar? Dicen el dicho que no hay mal que dure 100 años de cuerpo que lo resiste. Esperemos que pronto termine esto. Reunión y para eso más bien no se hubiese prestado el Ecuador para ser anfitrión de esta cumbre. Mala imagen para el Ecuador. Mala imagen el país. Mire lo que acaba de pasar ahorita en la penitenciaría del Litoral. 7 muertos. El asambleísta Leonardo Berresueta de la Revolución Ciudadana ante las inquietudes de Carmen Luisa Samaniego. El tema Verónica Abad, él mismo, Pablo, él mismo le resta importancia. Cuando Carmen Luisa Samaniego le pregunta sobre el caso Verónica Abad, le resta importancia manifestando de la Cumbre Iberoamericana, manifestando del TikTok de la esposa del señor presidente de la República, y no argumenta la parte constitucional y jurídica sobre el caso Verónica Abad. Allí está la debilidad de que es una asamblea sin criterio constitucional, peormente jurídico, de político no digamos nada, porque están perdidos los señores asambleístas, Pablo, en su mayoría. Lo que pasa es que la Asamblea Legislativa actual carece de conocimiento y de sabiduría en el tema del parlamentarismo. El parlamentarismo no es únicamente saberse la Constitución al dedillo, no. Por ejemplo, alguien me decía, tú sí te la sabes artículo por artículo a la actual Constitución. No, yo la leo, intento ser objetivo en lo que quisieron redactar, pero decir que me voy a aprender los artículos de la Constitución, no, porque esas anomalías, esos errores, ese averno,
no tiene por qué ser ilustración de un ciudadano. Más bien lo que tenemos que buscar es profundizar las líneas ocultas de esa Constitución para poder clarificar en una posible constituyente este mal que lo introdujeron a la República del Ecuador. Entonces los asambleístas no es que tienen un vasto conocimiento de ello. Prueba de ello lo que usted acaba de poner, la entrevista del señor asambleísta, que confunde temas de Estado por temas de sociedad, comunicación de Estado con comunicación netamente social, que apunta a un tema que está ocurriendo en el Ecuador, sí, pero ya le digo, Lindo, el problema de la señora o el problema de la vicepresidencia de la República del Ecuador prácticamente enrumba al pueblo ecuatoriano a exigir establecer y que se convoque a una constituyente posiblemente de plenos poderes, pero no para 6 meses, sino para unos 12 o 18 meses en cada una de las jurisdicciones territoriales, buscando un método o un mecanismo que permita asegurar que todo lo que se discute en cada una de las jurisdicciones pueda ser concatenado, y no lo que ocurrió, y allí sí deberíamos de preguntarle al pueblo ecuatoriano, ¿podría entrar a una constituyente el expresidente de la constituyente de Montecristi, Alberto Acosta, cuando fue el principal gestor de estos atropellos a la República? Es la pregunta. Entonces, Lyndon. Como ciudadano puede hacerlo, pero como nivel intelectual no. Dudo mucho también como ciudadano, porque se convirtió en uno de los grandes traidores de la República del Ecuador. Pablo, el caso vicepresidenta me hace, no tal vez decir que vamos a comparar, pero más o menos reluce a ciertos aspectos que se están generando ya a nivel internacional. Estados Unidos, administración Biden. Hubo un divorcio entre presidente y vicepresidenta Kamala Harris. Sí, señor. Por situaciones no de administración, sino de política, conceptos políticos. Acá creo que es similar situación lo que está sucediendo en Ecuador. Pero ¿qué es lo que sucede? La diferencia de Estados Unidos con Ecuador. En Ecuador pusieron a todos los dignatarios de elección popular en la LOCED y son proclives a sanciones administrativas. Como se dice en el adagio popular, 3 llamados de atención, estás destituido o cancelado. Fuera. Claro. En los primeros 2 llamados de atención vienen las sanciones que son por días, sin sueldo o con sueldo. Eso es lo que no estructuraron la diferencia los asambleístas y los partidos políticos. Sí, señor. Por ejemplo, yo recuerdo de las anteriores constituciones que tenían establecido como norma constitucional. Presidente de la República sale en representación del Estado ecuatoriano a otra latitud del mundo, o tiene invitaciones como jefe de Estado. ¿Qué es lo que solían hacer anteriormente? Pedían permiso y la autorización de la Asamblea para ausentarse de la República y de la conducción del Poder Ejecutivo, y hacían el encargo al vicepresidente, pero con funciones determinadas. No es que me posesionaba y hacía lo que se me antoja a criterio personal, no. Entonces, esa sabiduría constituyente, la Constitución de Montecristi la abandonó y pusieron lo que hoy tenemos. Yo recuerdo que el expresidente Correa, cuando él quería, salía del país y no pedía permiso a la Asamblea. No era público. O simplemente salía y desde el avión, en cualquier latitud del mundo, dirigía el Estado ecuatoriano, con el cuento de que las tecnologías de comunicación son más efectivas que 20 años atrás. No, pero nunca pedía que la Asamblea le autorice su salida.
decretaba a través de firma electrónica su mandato desde el exterior, desde cualquier Sí. parte del mundo. Claro, lo que usted dice es que el expresidente Rafael Correa puso esto Ujú. y la mayor parte aplaudió. Hoy Claro. están viendo las consecuencias. Claro, por ejemplo, le dejaba al señor Glass con funciones limitadas. Y mire, Pablo, lo que usted hace referencia. Anteriormente el presidente de la República pedía autorización a la Asamblea Legislativa, al Congreso Nacional, perdón, el Congreso Congreso Nacional. Nacional y al Alto Tribunal Constitucional, en este caso a la Corte Suprema, que había un tribunal Un de alzada, tribunal, sí. pedía la autorización y para salir del país a cumplir una agenda en nombre del Ecuador. A su retorno, el presidente de la República emitía un informe a la Asamblea, al Congreso Nacional y a la Corte Suprema de Justicia. Sí, señor. A la Asamblea Nacional, al Congreso Nacional, perdón, al Congreso Nacional, el presidente del Congreso recibía ese informe y lo trasladaba inmediatamente a la Comisión de Asuntos Internacionales para que haga el análisis y posteriormente emita un criterio. Desde el 2007 que llegó Rafael Correa hasta el día de hoy no se presenta estos mecanismos administrativos. Entonces, ¿de qué están hablando? De lo que redactaron ellos y conocieron ellos, de las consecuencias que iba a producir, porque ellos pensaron y soñaron que la aventura de Montecristi iba a durar 300 años y resulta que está durando menos de 20 años, porque ya se habla fuertemente por parte del presidente Noboa de una constituyente y de ellos mismos que redactaron esta constitución, que la constitución es el problema. O sea, ¿qué redactaron? Por eso yo manifiesto lo que anteriormente dije. Aquellos ciudadanos no deberían de participar de un proceso de selección constituyente para una nueva constitución, porque el pecado lo tienen desde Montecristi. Lindo, vamos a ir a una pausa comercial para retornar con más análisis de estos temas de la República del Ecuador. La libertad de comunicación y de expresión en esta descentralización que ya se viene manejando a nivel internacional. El triunfo de Donald Trump prácticamente está rompiendo lo que ha sido el control mediático por parte de fuerzas oscuras en todos los estados de América y a nivel continental de Europa y de otras latitudes democráticas. Lindo. Vamos a la pausa comercial. Prensa Radial. Noticias Planeta al Día. La fortaleza informativa.